Ahora, algo que comentaste, la publicidad en Facebook. Aquí sí tienes razón en ese aspecto de que mucha gente quiere promocionarse a todo México y todo el público, pero no te va a dar el dinero para llegar a eso, ¿no? Es mucha gente que está en Facebook y no te va a dar el presupuesto. ¿Cuál sería lo conveniente para iniciar la publicidad de Facebook? Identificar cuáles son tus dos o tres mejores clientes y ver cuál es su rango de edad aproximadamente, a qué se dedica, cuál es el sexo, si realmente es muy importante que sea sexo femenino o masculino, si tienen hijos o no tienen hijos, bien, si están casados o no. Empezar a crear, como le llamamos nosotros, un avatar, un perfil de cuáles son esos intereses, gustos, comportamientos, cuestiones demográficas, para poder crear un segmento e intentar publicitarnos, y digo intentar, ¿por qué digo intentar? Porque al final de cuentas, cuando se promociona por primera vez en Facebook, es tirarle una pequeña piedrita y ver cómo resultó. Ok, si mi segmento que yo pensaba al principio era esta, me di cuenta que a lo mejor, un ejemplo, me publicito en un rango de 25 a 40 años, pero me doy cuenta que los de 25 no me hacen caso, pero los de 35 a 40 sí. Ok, entonces le presto más atención a este mercado. O me doy cuenta de que las mujeres son las que más me preguntan y más me compran. Bien, me estoy yendo por ese mercado y voy cambiando un poquito el marketing de mi negocio, voy cambiando el mensaje de mi publicidad y al final de cuentas va creando un perfil, mi empresa va cambiando, adaptándose al tipo de cliente que ya tengo y para que prácticamente ya haya un posicionamiento de marca en ese tipo de cliente. Nótese entonces que existe una retroalimentación, existe una respuesta de quién nos está Sí, consumiendo y de quién nos está viendo. Y la cuestión es poner atención a esas respuestas, a esas reacciones, ¿no? ajá, Porque se puede llegar a creer que, que el consumidor simplemente está como espectador, solo está viendo, ¿no? ajá. Cuando realmente hoy se toma y se dice que se debe prestar muchísima atención a qué te está diciendo tus consumidores, qué te están pidiendo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el cine, como inclusive se hacen campañas para hacer películas o rehacer películas por ejemplo, Netflix, ¿no? Netflix tiene una interacción muy fuerte con las personas que los ven en redes sociales, ¿no? Y ellos entienden que tienen inclusive un departamento que se dedica exclusivamente a analizar toda esa serie de retroalimentación. ¿Qué quiero comentar en ello? Que estamos en una era de datos, estamos en una era de información, ¿no? Y no puedes dejar de un lado toda esa serie de información, de estadísticas, de datos duros, de comentarios, en los que tienes que, digamos que es el cliente que te está diciendo cómo mejorar tu empresa, ¿sí? Cómo sacarle mejor provecho a Escucharlos. a cierta posibilidad. Escuchar, ¿sí? Decir, hey, Escuchar. oye, estoy aquí, y quiero esto, ¿no? Entonces, esa parte de poner atención a nuestros clientes es muy interesante, ¿no? Eh, ¿Cuándo o cómo puede darse este tipo de cosas? Estamos hablando de marcas muy sobresalientes, pero cómo se presenta este tipo de acciones o de hechos en negocios más pequeños? Pues puede ser muy sencillo, desde cuando tú tratas a un cliente, es preguntarle, por ejemplo, qué le pareció el servicio, qué le pareció el producto, y hablamos de encuestas de satisfacción, ¿no? Que sería una estrategia de marketing para fidelizar clientes o mejorar productos, ¿no? O mejorar servicio. Y en ese sentido puedes aplicarlo muy sencillamente al término de cada uno de tu compra, o sea, te compraron algo y al término de ello decir qué te pareció el servicio, qué fue lo que más te gustó. Y hablamos de experiencia de consumo, ¿no? Puede ser Sí. la forma en la que el vendedor te trató, la forma en la que te asesoraron para comprar o hacer una mejor compra, la presentación del producto, el costo, el producto en sí mismo, por ejemplo, a cómo sabe, la calidad de materiales, etcétera, ¿no?
Ahí podemos nosotros tener ese tipo de respuestas, de datos, ¿no? La otra, como lo mencionaba, todo esfuerzo publicitario tiene que medirse. O sea, en toda actividad que tú tengas que hacerla, piénsala también en cómo lo vas a medir, que lo habíamos hablado inclusive en el podcast pasado, ¿no? Que por Sí. cierto, hago la invitación, si no han visto nuestro podcast anterior de Marketing Incubator, les invitamos a verlo. Entonces, hablamos de que sí existe una retroalimentación por parte de quienes nos consumen.